Muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas a otra sesión de formación. Esta es la segunda parte de una introducción a la historia de la iglesia. Levanten la mano los que estuvieron aquí la semana pasada, la vez pasada, ya llovió, ahora sí como dice el dicho, ya llovió de la vez pasada. ¿Quién más estuvo por aquí? La primera parte. Ok, ustedes que estuvieron la vez pasada, ¿en qué nos quedamos? Bueno, ¿de qué hablamos? Primero que nada, ¿de qué hablamos? ¿Qué se les quedó? Han estado leyendo su libro, por supuesto, ¿verdad? Bueno, hicimos la primera, sigue la segunda, ¿verdad? ¿De qué hablamos la vez pasada? Ajá. Porque era su preferido. Porque era mi santo favorito. Hablamos por ende de los padres de la iglesia un poquito, ¿verdad? Empezamos desde el principio, ¿verdad? Desde la fundación, desde Pentecostés. Cosas importantes que hablamos de manera súper resumida, súper rápida. Hablamos de las persecuciones iniciales de la iglesia. Hablamos de un evento muy importante con el que cesa la persecución. ¿Se acordarán ustedes de ese evento? ¿O de la persona que da final a la persecución de la iglesia? Constantino, el emperador Constantino. Muy bien, está salvando, está dando la cara Jovita aquí por todos. Muy bien. Por ahí del año 300, principio de los años 300, por ahí del año 325, otro evento muy importante, el Concilio de Nicea, que debe de sonarles ese nombrecito, Concilio de Nicea. ¿Qué importancia tiene ese concilio? Es el que nos da inicialmente el credo de Nicea. Que el día de hoy lo recitamos en misa ya en una manera más elaborada porque fue el Concilio de Nicea junto con el Concilio de Constantinopla. Por eso técnicamente es el símbolo o el credo niceno-constantinopolitano. Traten de decir eso 10 veces seguidas rápido. Trabalengua. Es como un trabalengua. Es el credo niceno-constantinopolitano por eso, porque viene del credo de Nicea. Y más después se reunieron por ahí del 381 o 384, no me acuerdo, en el Concilio de Nicea, donde terminaron de más o menos de formular. Después hubo unas cuantas adiciones, pero principalmente la sustancia del credo que tenemos el día de hoy se originó en esos años, por eso es muy importante. Cesan las persecuciones con Constantino, más después se vuelve el catolicismo la religión oficial, más después, primero la hace simplemente legal. Hablamos de... pues aquí tengo yo también las notas. La herejía principal de la que hablamos, no sé si se acordarán ustedes, la herejía de arrianismo, de Ario. ¿Qué creía Ario? ¿Cuál era el problema con esta herejía? Negaba la divinidad de Jesucristo, lo consideraba como una criatura exaltada, pero no llegando al punto de ser Dios. De hecho, su lema era, había un tiempo en el que no existía, había un tiempo en el que no era. Entonces, negaba la divinidad de Jesús. Por eso se reunió el Concilio de Nicea, para luchar contra esa herejía. Y les comenté de un santo también muy importante, de nombre muy peculiar. ¿Se les quedó el otro nombre? A mí sí, San Atanasio por mi abuelo. ¿Verdad? San Atanasio. Que les quede bien grabado. San Atanasio es uno de los santos más importantes de la historia, que poco le conocemos, aparte de que sea familiar, ¿verdad? Atanasio, búsquenlo. Él sí, estúdienlo. Una historia tremenda de cómo él, casi por él solo, por él mismo, luchó en contra de esta herejía, porque llegó el momento en que la mayoría de los obispos del mundo, sobre todo los del Oriente, habían caído, se volvieron en obispos arrianos que promovían esta herejía. Entonces San Atanasio, uno de los santos más importantes del mundo. De hecho, creo que no lo mencioné la vez pasada, pero San Atanasio también, en este principio de mediados del cuarto siglo, es la primera persona que nos da la lista del canon de los libros de la Biblia. Es la primera vez que tenemos noticia. Él, en uno de sus sermones, nos da la lista, como la tenemos el día de hoy, la lista de libros que tenemos hoy en la Biblia. Es la primera vez que tenemos la presencia histórica de todos y cada uno de los libros, así como los tenemos el día de hoy. Acuérdense ustedes que el desarrollo del canon de la Biblia, ¿qué quiere decir cuando digo el canon de la Biblia? Adelante.
La lista oficial, ¿verdad? Es la primera vez que tenemos presente el canon de la Biblia en la historia. Acuérdense que hay un proceso por el cual pasa, un proceso de desarrollo de esta lista. Algunos lugares aceptaban algunos libros, algunos lugares aceptaban los mismos menos otros o más otros, pero es la primera vez. Entonces, fíjense, por todo ese tiempo la lista de libros que estaban en la Biblia era un poco fluida. Entonces, ¿qué vino primero, la iglesia o la Biblia? La iglesia, definitivamente. Y la iglesia estuvo casi más de 300 años sin una Biblia completa, como la tenemos el día de hoy. Entonces fue un proceso, hay que tener eso en cuenta, que no nos cayó así del cielo, así bonita, ¿verdad? Con el índice y eso de capítulos y versículos, eso vino mucho más después, hay que tener eso en cuenta también. Y hablamos de los padres de la iglesia, ¿verdad? El más importante es San Agustín, que es mi santo patrón, les dije eso. Hablamos de la invasión de las tribus germánicas al Imperio Romano. De hecho, ¿alguien ha visto la película de San Agustín que salió hace poco? Hay una película muy bonita que salió hace poco de San Agustín. Ahí pueden verlo clarísimo, porque toda la película él está ya de anciano y a punto de morir, como recordando, como haciendo memoria de su vida. Y todo eso está ocurriendo mientras la ciudad de Hipona, que era donde él era el obispo, de Hipona, que está en lo que es el norte de África el día de hoy. A través de toda la película está acechada la ciudad, ya están estas tribus de gente bárbara entrando ya a punto de arrasar ahí con todo. Y sí, en cuanto muere él, entran ellos y deshacen ahí toda la ciudad, ¿verdad? Son 4 horas, No ¿no? creo, no sé, pero igualmente son buenas 4 horas, y es que son 4 horas. Pero es reciente, es de los últimos como 4, así que también búsquenla. Continuaron. Últimamente muchas de estas tribus se convierten al cristianismo. Bueno, pasaron por un periodo de arrianismo, primero fueron arrianos y eventualmente se convierten en ser católicos. Hablamos un poco de la invasión de los maometanos, ¿verdad? Ya entrando por ahí del siglo VII, cómo nace este personaje, ¿verdad? De Mahoma, y dice que tiene revelaciones del arcángel Gabriel, escribe unas escrituras sagradas, ¿verdad? Y funda entonces este movimiento del Islam, el islamismo, los musulmanes, ¿verdad? Y se esparcen como pólvora, se esparcen rápidamente. Llegan a España, ustedes saben la historia de España, ¿verdad? Llegan por ahí del año 720, casi por equivocación, dice las crónicas de la historia, porque vienen desde Arabia, ¿verdad? Pasan por África del Norte, y ustedes saben que África del Norte llega al punto que colinda muy cercano, muy estrecho el mar, donde desborda el mar Mediterráneo, para llegar a España. Entonces se llega fácilmente, ¿verdad? Del norte de África. Y entran en España y rápidamente la conquistan. No toda, el norte de España siempre se mantiene independiente. Pero entonces entra la conquista y casi también inmediatamente comienzan a pelear los habitantes de ahí para hacer la reconquista, ¿verdad? Finalmente la reconquista termina precisamente en una fecha muy importante, el año de 1492. ¿Qué sucede en el año 1492? Descubrimiento de América. Los personajes de los reyes católicos de Fernando e Isabela, centralísimos para la historia, porque no solamente mandan esta expedición de Cristóbal Colón, sino que también son los reyes que unifican la corona de los reinos españoles, Castilla y Aragón y los reinos de España. Entonces empieza la unificación de España como país. Anteriormente a todo esto, ¿Más grandes de qué dijo? de España, los reyes católicos. Lo que hoy llamamos España, no existía España como tal en ese entonces. Eran un conjunto de reinos. Castilla, Aragón eran los mayores. Portugal también hay parte de la península ibérica. Pero entonces sí, grandes personajes, el rey Fernando de Aragón y Isabela de Castilla. Y precisamente son ellos los que finalmente expulsan por completo a los musulmanes de España. Ya para cuando entran ellos al poder, ya nada más estaban concentrados en el reino de Granada, que si se acuerdan de su geografía, Granada está al sur de España, y si vas el día de hoy a España, al área de Granada,
una gran concentración de arquitectura islámica, ¿verdad? Porque estuvieron ahí por mucho tiempo, ¿verdad? Pero sí, finalmente en 1492 es cuando le dan la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Como decimos en México. O si estás en Colombia, le dan la vuelta a la arepa, ¿verdad? Y los expulsan finalmente de lo que es el día de hoy España. Creo que por ahí nos quedamos la vez pasada. Durante todo ese tiempo les comenté la división del Imperio Romano, ¿verdad? Miéntanme, díganme que sí. De hecho, la división del Imperio Romano comienza con Constantino. El Imperio Romano era ya tan grande que era prácticamente imposible que una sola persona lo gobernara, porque acuérdense que abarcaba desde lo que era Inglaterra, la parte sur de Inglaterra, desde la península ibérica, ¿verdad? Pasando por lo que es hoy Francia, Alemania, todo el área norte de África, Egipto, ¿verdad? Palestina, la Tierra Santa, o sea, era bastante excelente. Lo que es Turquía también el día de hoy, todo eso era el Imperio Romano. Entonces ya para una sola persona, en aquel entonces también, ¿verdad? Sin internet, sin medios de comunicación, ¿verdad? Muy difícil que una sola persona lo gobernara. Entonces Constantino lo divide en dos. El imperio del occidente, que sigue teniendo su sede en Roma, y el imperio romano, pero del oriente, con su sede en una nueva capital que se le conoció en honor a Constantino como Constantinopla. ¿Han oído ese término, esa ciudad? Constantinopla. Lo que el día de hoy es la ciudad de Istambul, en Turquía. Entonces, toda esta división comienza desde Constantino. Y más que nada para eso, algo práctico. Esta división es importantísima porque lo que fue una división geográfica y de poder se va convirtiendo también pues una división cultural. ¿Qué idioma se hablaba en aquel entonces en el Imperio Romano del Occidente, en Roma? ¿Qué idioma se hablaba? ¿Qué lenguaje se hablaba? Inténtelo. ¿En Roma? Ajá. Pues griego, diría. El latín. El latín. Ah, el latín. Ya nos has dicho. Mientras que en el lado del oriente, en Constantinopla, ahí sí, ¿qué idioma se hablaba? Ándale, muy bien, ese mero. Entonces, precisamente, pero como sucede muchas veces, no solamente el lenguaje, la cultura diferente, ¿verdad? La mentalidad griega, la mentalidad romana, que es más práctica. La mentalidad griega es más mística, más así. Y eso tiene grandes repercusiones también para la iglesia, porque se empieza a separar también culturalmente por el idioma, vienen los malos entendidos, incluso ya en el concilio de Nicea y subsecuentes concilios de la iglesia, ya se ven indicios de este problema lingüístico. Para llegar a un acuerdo a la definición del credo hay un problema, porque la definición, la palabra clave es el término que dice que es consubstancial al Padre. Podríamos pasar tiempo hablando de eso, porque el término de sustancia significa algo para los griegos y para los latinos significaba algo más, entonces no se ponían de acuerdo, sepan eso. Entonces empieza incluso a separarse por la lengua, por la cultura. Y como vamos a ver un momento, la separación llega a su culmen con el cisma de los ortodoxos. De hecho, podemos empezar ahí. La separación final con los ortodoxos, que se da poco a poco, es completa en el año de 1054. Es cuando el patriarca de los griegos excomulga al representante del Papa, y el representante del Papa excomulga al patriarca griego. Entonces ahí se excomulgan mutuamente por, una vez más, ni siquiera buenas razones, políticas, confusiones. En la doctrina siempre se han mantenido fieles a la doctrina. Se excomulgan y que empieza la separación, ¿verdad?
De hecho, se ha trabajado, ¿verdad?, para reunificar las dos ramas de la iglesia del Occidente y la iglesia del Oriente, y fue bajo el Papa Pablo VI, creo, que finalmente se levantaron las excomuniones mutuas que se habían hecho. Entonces ahorita ya no estamos con ese problema, ¿verdad? Siguen hablando diferentes cosas. El mayor problema es sobre la autoridad del Papa. Para ellos la autoridad del Papa no es la misma que tiene para nosotros, que es la autoridad suprema, que tiene jurisdicción suprema. El punto de vista de los griegos, de los orientales, es que todos los obispos están en el mismo nivel. Todos tienen una misma jurisdicción. No hay alguien que tenga una primacía, como para nosotros. El Papa tiene una primacía de jurisdicción sobre todos los demás obispos, ¿verdad? Pero bueno, entonces esto se da en el año 1054. El siguiente tema que trata su libro es sobre las cruzadas. Ya han escuchado mucho ustedes de este tema, ¿no? ¿Quién ha escuchado sobre las cruzadas? ¿Quién ha escuchado? Las cruzadas fueron las guerras. Como les comenté hace rato, los musulmanes se expanden rápidamente. Y dentro de esa expansión es que toman la Tierra Santa, los lugares sagrados. Entonces, en ese entonces había cristianos, la mayoría de gente era cristiana. Había también algunos judíos todavía, ¿verdad? Pero entonces entran ellos y desplazan a los cristianos, ¿no? Y en eso, pues ya se ve que se avecinan entrando a lo que es el Imperio Romano del Oriente. Entonces el emperador romano de Constantinopla pide ayuda al Papa, porque pues ya veía venir la invasión de los musulmanes. Tomaron la Tierra Santa y siguieron su expansión. Entonces, con la excusa o la invitación, de hecho, de tanto proteger a los lugares sagrados, de recuperarlos, ¿verdad? Porque todos los lugares sagrados, ¿verdad? Lo que era los lugares donde nació Jesús, donde fue sepultado, donde padeció su crucifixión, su pasión, muerte y resurrección, pues estaban bajo manos musulmanas. Y entonces bajo la necesidad en realidad de recobrar esos lugares, y con la invitación del emperador del Oriente, el Papa lanza entonces esta campaña de las cruzadas. Convoca a todos los reyes de Europa a que se unan, y dice, pues es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, quizás no una mala razón, pero como pasa muchas veces, ¿verdad? Por culpa de la ambición, del pecado, pues las buenas intenciones se pervierten, ¿verdad? Porque los que iban ahí, muchas veces, los que se emprendieron esta campaña, pues no iban con la intención necesariamente de hacer un peregrinaje. Muchos de ellos, sí, hay que recalcarlo. El rey de Francia, creo que ya se llegó a ser llamado santo, San Luis Rey, si han oído de ese santo, San Luis Rey de Francia en aquel entonces, y él sí, persona muy piadosa. Pero había muchos caballeros, muchas personas, reyes incluso, que iban pues con la intención de ver allá qué agarraban, ¿no? De tierra, de poder, de influencia. Total, no se ponían de acuerdo, problemas de comunicaciones, problemas... imagínate la dificultad, sobre todo en aquel entonces, de emprender una campaña donde van miles de personas, ¿verdad? Con caballos y no nada más eran guerreros, venían también niños, venían también mujeres para suplirlos, ¿verdad? De comida, de agua, muy difícil, ¿no? Entonces, la primera campaña de las cruzadas tuvo una medida de éxito, sí llegaron a recuperar Jerusalén. Creo que hubo un total de 6, cuentan los historiadores, 6 diferentes campañas que sucedieron, pero realmente después de la primera, las demás no tuvieron éxito, y finalmente retomó la Tierra Santa los maometanos, los musulmanes. Pero no se dejen llevar del hecho de que muchas veces enseñan sobre las cruzadas como algo extremadamente negativo, como algo que los cristianos por... guerras de religión que los cristianos emprendieron. No, fue una guerra defensiva, y de hecho los musulmanes llegaron después de eso, tiempo después, a entrar
al umbral de Europa, fueron detenidos de entrar a Francia por Charles Martel, y también fueron detenidos en los umbrales de entrar a Viena. Entonces, no crean cuando dice la gente que las cruzadas, que la Iglesia Católica, claro, como les digo, había mucha ambición, hubo muchos problemas. En una de estas campañas, de hecho, los cruzados invadieron Constantinopla e hicieron un desmán, definitivamente. Y esa fue una de las razones que la Iglesia Oriental, hasta el día de hoy, todavía resienten el hecho de que fueron invadidos y todo eso. Así que causó, sí, muchas heridas, muchas cosas malas, pero no todo fue negativo. Y de que había que defenderse de la invasión de los musulmanes, yo digo que sí había esa necesidad. ¿Okay? Parte de lo que pasó en aquel entonces también fue que surgieron muchas órdenes religiosas. Surgieron en aquel entonces los cartujos. Los carmelitas surgen en aquel entonces, y muchas veces esas órdenes con la intención de ayudar a los peregrinos, a toda la gente que iba para allá. Entonces hubo un cierto auge, ¿verdad?, de órdenes religiosas. También por aquí, por este entonces, estamos hablando de los años 1200, se establecen las universidades. Las universidades se establecen por la iglesia. La iglesia da el origen a las universidades. Las universidades más antiguas del mundo fueron establecidas por la iglesia. Universidad en París, algunas en Italia. Así que nunca crean que lo que dicen cuando dicen que la iglesia es enemiga de la ciencia, ¿no? La iglesia siempre ha promovido el estudio de toda ciencia. En aquel entonces, sobre todo, también la teología, obviamente. Eran por ahí de los años 1200 son las primeras universidades. Y es una vez más gracias a la iglesia que las establece. También en ese tiempo salen grandes teólogos en la iglesia. Si han oído de Santo Tomás Aquino, que su teología es la teología oficial de la iglesia. Bueno, él viene de este tiempo, de los años 1200. San Buenaventura, San Anselmo, todos esos vienen de esta época. San Bernardo de Claraval, grandes santos, que se produjeron durante este tiempo. Entonces un gran florecimiento del estudio de la teología, otras ciencias, de arquitectura, medicina, muchos avances. Entonces también cuando dicen que que la era medieval, la época, ¿cómo dicen?, de oscuridad. No, en realidad hubo muchos avances también. Muchas veces en la historia, cuando oyes cosas negativas de la iglesia, es porque los historiadores quieren hacer polémica en contra de la iglesia. Son anticatólicos, son protestantes. Entonces, no, investíguense antes de creer esas cosas que muchas veces dicen los historiadores, ¿ok? En la siguiente temporada, después de las cruzadas, ¿recuerdan ustedes lo que les mencioné también la vez pasada? El poder, la influencia de los papas va subiendo. Y si te guías por un historiador protestante o que tiene algo en contra de la iglesia, te demuestra cómo la religión católica está mal. No. La realidad es que llega un momento en que no había otro poder civil en el Imperio Romano del Occidente. En la ciudad de Roma hace cuenta que no había gobierno. No se recogía ni la basura, estaba todo decaído. El Imperio Romano del Oriente continuó en Constantinopla. Ellos siguieron fuertes hasta que cayeron invadidos por los musulmanes finalmente, mucho después. Pero en un principio estaba como sin cabeza. Sobre todo la ciudad de Roma, pero todo el Imperio Romano por igual. El original, el del Occidente. Entonces, de cierta manera, le tocó al Papa tomar las riendas de la ciudad. Pero, ¿qué pasa invariablemente cuando mezclas el poder, la esfera espiritual con lo civil? Ahí vienen los problemas, ¿verdad? Cuando se mezclan los papas con el poder civil. Pero yo lo veo de esa manera, que fue por necesidad, no había nadie más con la autoridad de poder levantar a la ciudad y de hecho al resto del imperio. Entonces, inicialmente por eso es que se dan esos problemas, porque tuvieron que tomar las riendas de la ciudad.
fueron subiendo de importancia. De hecho, había papas que reprendían a reyes, reprendían a emperadores. Pero luego también hay problemas. Se empiezan a hacer fuertes también los reyes, los emperadores. Un rey de Francia, Felipe el IV, fue alguien que tomó por prisionero al Papa, en aquel entonces el Papa Bonifacio VIII. Les menciono esto también para demostrar, ¿no?, cómo hasta cierto punto le pone un paro los reyes al poder del Papa. Es liberado el Papa por el clamor del pueblo, pero se muere poco después, ¿verdad? Aquí en esta época es cuando entra ese problema que se le conoce como el Gran Cisma del Occidente, en el año 1378. Es otra fecha clave, 1378, Gran Cisma del Occidente. Aquí es cuando se llega a tener dos papas o dos personas que clamaban ser papa. Incluso llegó un momento en que eran 3 las personas que clamaban ser papa. ¿Qué pasa? Bueno, llega un momento cuando se crea el Colegio de Cardenales. Anteriormente a eso, esto del Colegio de Cardenales me parece que empieza por ahí en el año 1059. Anterior a eso, simplemente los sacerdotes de Roma, el pueblo de Roma, eran los que elegían de entre ellos al siguiente papa. Pero se crea entonces este proceso que aún tenemos el día de hoy, ¿verdad? El colegio cardinalicio, los cardenales. Esto empieza desde ese entonces, imagínense, ya casi hace 1000 años. Y inicialmente los cardenales también eran elegidos de entre los mismos sacerdotes de Roma, de las áreas aledañas. Y más después se van nombrando cardenales a otros obispos de diferentes regiones, ¿verdad? El problema del cisma del occidente es porque los reyes empiezan a subir en influencia, sobre todo el rey de Francia, y entonces empiezan a meter, en aquel entonces no había tantos cardenales como hoy, no había cientos de cardenales, eran pocos. Cuando muere el Papa, se reúnen 16 cardenales, 10 de ellos franceses. Entonces, imagínate, ¿quién crees que quieran elegir estos 10? A alguien de Francia. Están en Roma, el pueblo romano se alborota y dice, no, nos eligen un romano, tiene que ser de Roma o de perdida italiano. Bueno, se deciden, están bajo presión, no se dan tiempo que lleguen todos los demás cardenales. En aquel entonces para viajar era muy difícil. Bueno, estos 16 eligen a un cardenal italiano, pero de cierta manera bajo presión del pueblo. Se dan varios problemas. La historia es súper complicada de seguir. Lo más importante es eso, que se elige rápidamente, se elige bajo presión. El papa que entra, que era romano, lo que quería la gente, entra queriendo reformar a los obispos, que en aquel entonces vivían como reyes, vivían en palacio, muchos de ellos, no todos. Quiere hacer una reforma. Y pues no le cae muy bien eso a los cardenales. Entonces se reúnen ellos, se van a Francia, se reúnen y dicen, no, esa elección fue muy apurada, no estaban todos, no es un papa verdadero. Se reúnen en Francia, eligen a un papa francés, eligen a otra persona. Entonces ahí empiezan los problemas de que tienes dos papas. Y la iglesia pues dividida. Había obispos que apoyaban a uno, apoyaban otros obispos que apoyaban a otro, incluso santos de la iglesia, había unos que apoyaban a un papa, había otros que apoyaban a otro. Esto dura varios tiempo, no termina el Gran Cisma del Occidente sino hasta el año 1417, es cuando termina. Entonces imagínense, por todo este tiempo, entre 2 a 3 personas. Finalmente se resuelve la situación cuando se reúne un concilio de la iglesia. El concilio nombra a un papa y los 3 que había acceden. 1417. 1417. Pero por eso hubo un momento en que los papas vivieron en Francia. De hecho, el día de hoy puedes ir a un pueblo que se llama Aviñón.
De hecho, me tocó ir, tuve la gracia de ir cuando fui de peregrinaje a Francia para el Día Mundial de la Juventud en 1997. Fue una de las paradas. Empezamos en Lourdes, que está en la frontera sur con España, y de ahí fuimos, entre varios lugares, fuimos a Aviñón, donde tienen un palacio enorme, y ahí era donde estuvo establecido el papado por este periodo de tiempo. Pero eventualmente, entonces, eligen a un nuevo papa, pasa todavía un tiempo hasta que finalmente regresa a Roma, porque fue mucho tiempo el que estuvo establecido en Francia. Pero obviamente el papa pues tiene que estar en Roma. Entonces eventualmente regresa a Roma y así es como se soluciona la situación. Pero fue un conflicto bastante fuerte. De ahí lo siguiente que podemos tratar es acerca de la Inquisición. Una vez más, Inquisición. ¿Qué han oído de la Inquisición? Sí, una vez más, otra cosa que agarran los protestantes, que agarran los que tienen algo en contra de la iglesia para decir, otro ejemplo de cómo la iglesia es mala. Bueno, hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero que nada, en aquel entonces no había, como el día de hoy, separación de iglesia y Estado. Muchas ocasiones la Inquisición servía no solo como corte eclesial, sino también como corte civil. Se trataban criminales civiles y tanto como herejes. Una vez más, como lo mencioné hace rato, hay muchos problemas cuando juntas una vez más la fe con lo civil. La Inquisición es uno de estos casos. Se exagera muchísimo el número de personas que fueron tratados por este proceso de Inquisición y que los mataron. Los que quieren hacer polémica dicen que fueron millones. No. Los historiadores más sobrios dicen algo así como 30,000 gentes. Bueno, todavía muchos, ¿verdad? No fue poca cosa, pero no fueron los millones que vas a oír a muchos protestantes o a muchos polemicistas decir. No fueron tanta gente. Y de hecho fue de cierta manera limitada. La peorcita yo creo que fue la Inquisición española, ¿verdad? Pero se debía a eso, a cómo estaban mezclados una vez más la fe y el gobierno, ¿verdad? No había esa distinción. Y de hecho, persona que era hereje, que estaba enseñando mala la fe, pues afectaba eso al Estado. Y por eso el Estado, con mano firme, también quería castigar a estas personas, ¿verdad? Para mantener el orden. Entonces tengan esas cosas en cuenta, no para disculparla, no estoy diciendo que no fue mala. Sí, claro, fue algo malo. Cada vez que se mezcla la fe y el gobierno, malas cosas ocurren. Pero tampoco se crean de los que dicen que mataron a millones de personas. No, definitivamente no. Los historiadores que no tienen ese bias en contra de la iglesia nos dicen otras cosas, ¿ok? De ahí podemos pasar a mencionar lo que es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, otro periodo muy, muy importante. Estamos hablando por ahí del siglo XVI, los años 1500. En los años 1500, un periodo en que quizás la iglesia en decadencia, papas malos, obispos no se diga, muchos obispos únicamente lo veían como un paso para tener poder, ¿verdad? Si una familia tenía muchos hijos, bueno, ya no puede ser el príncipe, ya no puede ser el duque, vamos a ver si te podemos ser obispo, ¿verdad? Lo he perdido. Porque el ser obispo pues traía muchos beneficios, muchas propiedades, y de esas propiedades salían rentas, ¿verdad? Se la rentabas a alguien que la cultivara, entonces había muchos ingresos, entonces grandes problemas, ¿no? Fue en ese entonces que principalmente iniciando con Martín Lutero, ese sí, yo creo que sí lo han escuchado él, Martín Lutero, el que da inicio a la Reforma Protestante, clavando famosamente 95 tesis en la Catedral de Augsburgo. Tenía varias proposiciones que él enseñaba. Una de ellas, que la salvación se da únicamente por la fe. Ok, algo que quizás estamos nosotros de acuerdo, ¿verdad? La salvación se da por la fe.
nosotros añadiríamos manifestada por las obras. Los protestantes desde ese entonces nos acusan, ¿verdad? Que los católicos creemos en la salvación por las obras. Si rezas un rosario todos los viernes, te salvas, ¿verdad? No. O si haces esta manda, o si haces... No, eso no es lo que creemos. Creemos en una salvación únicamente en la fe en Jesucristo, que nos da su gracia, que nos da la salvación. Pero al ser salvados, para nosotros la perspectiva es que fuimos salvados por Jesús en la cruz, estamos siendo salvados ahorita, y Él nos salvará para llegar al cielo. O sea, es pasado, presente y futuro. Los protestantes del día de hoy, ¿qué te dicen? ¿Ya eres salvo? Para ellos, si rezas esta formulita, ¿sí los han oído? Si confiesas en tu corazón que Cristo es tu Señor y Salvador, eres salvo. ¡Ah! ¡Qué padre!, ¿no? Ya con eso, casi como magia. Imagínate, 144,000. Pues ya son más de eso ellos, y entonces, ¿qué pasó con los demás? No. Bueno, ese era uno de los principales problemas. La realidad es que Martín Lutero, que como ustedes saben era un sacerdote de la orden de agustinos, tenía muchas dudas, un tanto neurótico en cuanto a su perspectiva de la salvación. Por más que se iba a confesar, por más que hacía cosas buenas, se sentía que no era digno, que se iba a condenar de cualquier manera. Y no fue sino hasta que leyó por ahí un pasaje de la carta a los romanos que él se sintió liberado, porque entendió que era salvo por la gracia de Dios solamente. Sola fides, es el lema de él, solamente por la fe. Que una vez más, estamos de acuerdo con eso hasta cierto punto, ¿verdad? Pero diciendo que solamente por la fe, pues él hace a un lado a muchos de los sacramentos. Únicamente se quedan los protestantes, como el día de hoy, la mayoría de los protestantes se quedan, bueno, con el bautismo, ¿verdad? La mayoría de los grupos protestantes, su bautismo es válido, pero hacen a un lado cosas como la confirmación, porque dice Lutero, ¿no? Pues la confirmación no se ve clara en las escrituras. Acuérdense que también tienen el lema de sola escritura. Las escrituras solamente lo que enseñan las sagradas escrituras es lo que ellos creen supuestamente, ¿verdad? Pero es su interpretación. Entonces ellos no ven claramente que hay la confirmación, entonces fuera la confirmación. Matrimonio, ¿qué es sacramento para nosotros? Pues en ningún lado en las escrituras lo ven ellos claramente. Matrimonio tampoco. Confesión, no se diga. Hasta el día de hoy tienen un problema con eso, ¿verdad? Entonces ellos ven claramente únicamente el bautismo y la cena del Señor. La Eucaristía ellos le llaman la cena del Señor, pero ellos lo entienden de manera distinta. Para ellos es más bien un memorial, un recordar lo que hizo Jesús, algo que, bueno, hacemos como cristianos, ¿verdad? Pero no tiene el significado que tiene para nosotros, que para nosotros, basado en las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Verdaderamente les digo, no estoy bromeando, ¿verdad? No. Se saltan la mayoría de los protestantes ese capítulo de Juan, definitivamente, porque si crees en lo que dicen las escrituras, bien claramente dice Jesús que debemos de comer de su cuerpo y beber de su sangre para tener la vida eterna. Hablando de eso, donde el Señor dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, y cuando se nos enseña que no debemos leer la Biblia de una manera fundamentalista, que literalmente, como dice ahí, ellos es una manera de atacarnos también, de decir, pero la estás leyendo de una forma literalmente, como ahí dice, ¿cómo puedo yo defenderme? ¿Cómo puedo yo contestarles? Bueno, no enseñamos que no se debe de... ¿O eso es nada más para el Antiguo Testamento? Bueno, sobre todo para el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la creación en 7 días. No es absolutamente necesario en creer eso, porque la ciencia nos informa que aparentemente el universo fue creado a través de un proceso y que el libro de Génesis más bien está hablando de manera metafórica. Pero no, en lo que va del Nuevo Testamento Jesús es bien claro, ¿no? Es decir, verdaderamente, amén, amén. Recalca, ¿verdad? No hay otra interpretación. Hay pocos pasajes que la iglesia nos dice, esta es la interpretación y no hay otra, y ese es uno de esos pasajes, que no hay otra interpretación, y Jesús es bien claro en eso. Entonces se da la Reforma Protestante, con la consecuencia de la división del cristianismo, ¿verdad? Anterior a esta época, bueno, era, como les comenté, se separaron los ortodoxos de la iglesia en el año 1054, pero de ahí el catolicismo seguía unido, y entonces es aquí cuando empiezan todas esas divisiones, empezando con Lutero.
pero después de Lutero inmediatamente, ¿verdad?, se dan muchas otras divisiones, ¿verdad? El rey Enrique VIII allá en Inglaterra no le da al Papa permiso de divorciarse y él dice, yo soy la cabeza de la iglesia. Y ese es el origen de los anglicanos el día de hoy. Los episcopales aquí en Estados Unidos directamente descienden de eso. Otros reformadores comienzan, Calvino, ¿verdad? Zwingliano, etcétera, 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 ¿verdad? Una vez que se comienza a dar la ruptura, el día de hoy pues hay miles de grupos, ¿verdad? Miles de sectas, ¿verdad? La respuesta de la iglesia, como pasa muchas veces, lamentablemente un poco tarde, se tardan como, creo que 60 años en reunirse en el Concilio de Trento, un evento también muy importante que ustedes habrán escuchado. El Concilio de Trento hace varias cosas. Primero, reafirma la doctrina de la iglesia, la fe en 7 sacramentos. Muchas veces nos acusan, no, es que la iglesia se inventó los 7 sacramentos en Trento. No, ya era una realidad desde hace mucho tiempo, pero le toca reafirmar, defender la doctrina de la iglesia. ¿El Concilio de Trento? Trento. Ajá. El Concilio de Trento, varias cosas, reafirma la doctrina de los sacramentos, manda la creación de seminarios. Fíjense, eso de los seminarios que tenemos el día de hoy, no había antes. Había muchos, de hecho, parte del problema era eso, que había muchos sacerdotes que eran analfabetas, no sabían ni leer. Se memorizaban, yo creo ahí lo que tenían que decir para la consagración de la misa y todo eso, pero había muchos que realmente no sabían ni las escrituras, ni leer, ni nada. Entonces, para combatir eso, se crea el sistema de seminarios que hasta el día de hoy tenemos, como respuesta a la ignorancia por parte de muchos sacerdotes, para entrenarlos, ¿no? También se consolida ahí la liturgia con el Concilio de Trento, y es cuando comienza, la iglesia dictamina que el idioma oficial de la iglesia fuera ¿cuál idioma? A ver si ahora sí la tenemos. El latín, el mismo, ¿no? Cuando les pregunte en la historia de la iglesia sobre lenguajes, va a ser el latín o el griego. Y hablamos de las escrituras, agrégale hebreo y arameo. No hay más. Latín y griego. Es cuando la iglesia dice que el idioma oficial de la iglesia es el latín. Aquí en el Concilio de Trento. Y se consolida la liturgia de la iglesia también. Había cierta variación, pero la liturgia se consolida. Y se mantiene la misma liturgia incluso hasta los años 60, cuando viene el Concilio Vaticano II. ¿Okay? La liturgia se mantiene más o menos la misma desde el Concilio de Trento. En parte, la iglesia entra en una cierta postura defensiva. Déjenles explico. Los protestantes empiezan a decir, no, nosotros vamos a hacer nuestro culto, ¿verdad? No misa, ¿verdad? No le llaman misa a eso, su culto. Lo vamos a hacer en el idioma vernacular. ¿Sí saben a lo que me refiero cuando digo el idioma vernacular? El vernacular es simplemente el idioma que se hable en donde tú estés. Si estás en Francia, francés. En España, español. Alemania, alemán. Italia, italiano y sucesivamente, ¿no? Ese es, México, mexicano. en México, español, ¿verdad? Castellano. Ese es el vernacular. Eso es lo que significa. Entonces, como entra la iglesia en esa postura defensiva, dice, no, allá los protestantes están haciendo eso, nosotros nos quedamos con el latín, aunque ya en ese entonces ya no tanta gente lo sabía. Y mientras más pasa el tiempo, pues menos gente sabe el idioma latín. En los años 60, cuando se hace la reforma de la liturgia, pues nadie hablaba ya latín. Era y es un lenguaje hasta cierto punto muerto, ¿verdad? No hay personas que hablen latín como a diario, ¿verdad? Es un lenguaje de los especialistas, ¿verdad? Entonces, ese es otro resultado de la contrarreforma. Grandes santos de la iglesia salen en ese tiempo también. San Ignacio de Loyola fue parte de eso. Los jesuitas es una respuesta de la iglesia en contra de la reforma protestante. San Carlos Borromeo, San Pedro Canicio, muchos otros. Son entre los santos que surgen como respuesta para esto. San Ignacio de Loyola. Uh-huh. San Carlos Borromeo.
San Pedro Canicio. San Pedro Canicio. Ujú. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sobre todo muy importante ese periodo de la Reforma Protestante. Dicen que ellos sí creen en Mamá María, pero muy poco. Bueno, cosa interesante, Lutero era devoto de la Virgen María. El primer reformador, tenemos sus escritos donde se expresa muy bien de nuestra Madre María. Como les comentaba, Lutero, yo creo que en realidad no se proponía inicialmente, al menos, no me parece que se proponía separarse de la iglesia, pero una vez más, por el pecado, por la arrogancia, por decir, aquí nomás mis chicharrones truenan, ¿verdad? Fue que se dio la separación, y de hecho tenemos evidencia, tenemos escritos donde de cierta manera, cuando después de él vienen otros, y peor, porque otros reformadores empiezan a perseguir a católicos empiezan a perseguir, cuando se da cuenta, cuando ve como el resultado de esa separación, de cierta manera se horrorizó, ¿no?, del resultado de esta división, porque una vez que empiezas, pues ya no hay manera de pararla, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, algún otro concepto que hayan oído, que no tengan claro sobre la Reforma Protestante que quisieran ustedes tratar? Yo vi la película de eso, se dividió la iglesia. Sí, y ciertas cosas tenía razón, hay que aclararlo, ¿verdad? Porque una vez más, uno de los problemas que no nos había mencionado era la venta de indulgencias para financiar la construcción allá en el Vaticano, en Roma. Estaban construyendo la Basílica de San Pedro, lo que sea, pues estaban promoviendo la venta de indulgencias. O simplemente personas ricas eran las que se beneficiaban, ¿verdad? Porque pagabas tu indulgencia y te podías ir a pecar, a hacer lo que tú quieras. Obviamente eso está mal, es un mal entendimiento, ¿verdad? Entonces, a decir verdad, sí, tenía razón en muchos aspectos, de que él veía estos abusos y decía, pues, ¿cómo puede ser, no? Entonces, de cierta manera tenía la buena intención de reformar a la iglesia en estos aspectos. Pero se va más allá de lo que era bueno, de lo que era propio. Cuando la iglesia, cuando el Papa lo manda a reunirse para corregirlo o discutir las ideas, pues nunca lo hace, ¿verdad? Porque pues sabe lo que le pasa a los herejes, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces. Lamentablemente sí termina en ruptura, ¿no? Pero sí, la idea era necesaria, la reforma era necesaria, ¿no? Había muchos problemas en la iglesia y hay que dejar claro eso. Según tengo entendido que parte de las riquezas que hay en Europa es porque no podía estar la iglesia más pobre que la casa del rey, ¿no? Porque el rey aportaba para su salvación. Había muchos problemas también ahí con los gobiernos, una vez más, los reyes. De hecho, la Reforma Protestante, Lutero, sobrevive y se expande porque eran apoyados por reyes que no querían la influencia de la iglesia, que era mucha. Entonces, como para contrarrestar esos, apoyan tanto económicamente como dándole asilo a Lutero, y es una de las razones que sobrevive el movimiento, ¿no? Porque había habido otros movimientos anteriormente que no contaban con ese tipo de apoyo y se desvanecieron, ¿no? Pero sí, por el apoyo de los reyes, de los príncipes, sobre todo alemanes. Por eso el día de hoy Alemania en su mayoría es luterana, ¿verdad? Inglaterra, anglicanos, aunque ya no practican, porque una vez más, mientras más te separas del cuerpo de Cristo, de la iglesia, pues llevas la de perder, ¿no? Y el día de hoy poquísimos ingleses son los que van a su servicio los domingos. Sus iglesias están ya vacías. Ya se piensa que en poco tiempo peligra en morir el anglicanismo. Al menos en Inglaterra. En África, donde está en su práctica más cerca a lo que es la iglesia católica, son más evangélicos ellos no han aceptado las doctrinas que ahora tienen los anglicanos, que es el matrimonio homosexual, que el clero sea gay, que el clero sea lo que quieren que sea, hasta obispos mujeres. O sea, mientras más te separas, más... sí,
Pero el anglicanismo en África, como les digo, como está más cercano a la doctrina verdadera, se mantiene un poco más fuerte, ¿no? Muy bien. Volviendo un poco atrás, estamos un poquito atrás, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, vienen los misioneros, sobre todo los franciscanos, los dominicos también, aquí al Nuevo Mundo, tanto en América como más después en Asia, en África, en China, Japón, todos esos lados. Grande labor, ¿verdad? La evangelización, ¿verdad? La evangelización inicial. Ahora estamos en una nueva evangelización, ¿verdad? Pero desde siempre no ha existido este concepto de salir a evangelizar a todo el mundo. Entonces, cuando se descubre este nuevo mundo, ¿verdad? Pues la iglesia manda a evangelizar, y también grandes santos como resultado de todo esto. También un poquito sobre en los años, en el siglo XVIII, la Revolución Francesa. Un poquito, porque en realidad no sé mucho de la Revolución Francesa, pero es también un periodo muy importante. Se persigue a la iglesia también bajo la Revolución Francesa. Se suprime la iglesia católica, de hecho los despojan de propiedades y todo. Sufre bastante la iglesia católica bajo este periodo de la Revolución Francesa, que finalmente termina, ¿no? con Napoleón. Napoleón es el que, a pesar de orden, ¿no? A lo que había pasado, corrió mucha sangre, mataron a mucha gente, ¿no? Cualquier persona que estuviera en contra, muchos del clero. También mucha influencia de la filosofía del alumbramiento. Es el periodo en que empezamos a ver el alumbramiento. Por último, en lo que nos queda, quizás algo de la era moderna. ¿Quién dijo que terminó la Revolución Francesa, perdón? Napoleón. No el cantante. Este es Bonaparte. ¿Cuál cantaba Napoleón? Ya ni me acuerdo. Bueno, después de ahí, los errores que la iglesia combate, Pío IX, por ejemplo, errores como el modernismo. Esa idea como que de que el ser humano, por su propia inteligencia, por el propio estudio, puede salir adelante y vencer cualquier cosa. Había un cierto optimismo en la capacidad misma del hombre para hacer, pues, llegar a cualquier lado, ¿no? El modernismo termina ese ideal con la Primera Guerra Mundial, porque se da cuenta, ¿verdad?, que no somos ese ser ideal, ¿verdad?, que puede llegar a donde él quiera, con los horrores de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra espantosa, con tanta muerte, tanta destrucción. Se termina ese ideal, pero la iglesia combatió el modernismo. Uno de los errores que enseñaba era la independencia de la razón humana con respecto a la autoridad divina de la iglesia. O sea, la iglesia no sabe nada, la razón humana es todo. Entonces ahí también hay pérdida de la autoridad de la iglesia. También el error de la subordinación de la iglesia al Estado. O sea, el Estado viene primero antes que la iglesia. Ese es uno de los grandes problemas. También en esta época, papas como Leo XIII publica encíclicas que tienen que ver con empieza de manera ya explícita la enseñanza social de la iglesia. ¿Han escuchado ustedes ese término? La enseñanza social de la iglesia. Temas como el justo trabajo, el justo pago, el justo tratamiento de los trabajadores. Y es que con esto de toda la modernización y de las fábricas y todo eso, pues entran muchos abusos en contra de la dignidad humana.
trabajaban muchas horas, hasta niños y todo. Entonces la iglesia le toca también defender la dignidad humana, y con Leo XIII comienza a explicar con claridad la doctrina social de la iglesia. Una de las encíclicas más importantes se llama Rerum Novarum. Rerum Novarum, no tengo para escribir, pero sigue siendo muy, muy influencial. La pueden buscar en línea. También por esta época pierde la iglesia los estados pontificios. En un momento en la historia le regala el rey francés, que tenía posesión, todo lo que es la parte central de Italia. Si saben ustedes que antes eran los estados papales. El papa por mucho tiempo era no nada más el líder espiritual, era el gobernante, y tenía su ejército y todo, el papa. Pero llega el momento en que se centralizan las cosas en Italia, todos los diferentes reinos, las diferentes facciones se unen, se crea el Estado italiano, y le quitan al Papa pues estos estados papales, y se queda pues con el pedacito que es el Vaticano el día de hoy. Le dejan nada más eso, y hasta el día de hoy continúa, ¿verdad? Es un estado soberano, sigue siendo el Papa gobernante soberano de lo que es el Vaticano, que es una pequeña pedazo de tierra dentro de la ciudad de Roma, ¿verdad? Pero esto ocurre a principios del siglo XX. Lo más importante de la era moderna, bueno, el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II. Juan XXIII ya estaba mayorcito cuando lo eligieron. Dijeron, vamos a agarrarnos aquí a este viejito, ¿verdad? Nomás por mientras, va a durar un par de años en lo que nos decidimos por alguien de verdad. Lo veían como un papa de transición. Y sorpresa que le da a todo el mundo, ¿verdad? Porque este papa, que lo contaba nada más como alguien de por ahora, convoca este Concilio Vaticano II en los años 60 con la intención de actualizar a la iglesia, ¿verdad? De que su mensaje sea escuchado por el hombre moderno. Entonces, grandes cambios a consecuencia del Concilio Vaticano II. Sobre todo la liturgia, se moderniza la liturgia, se permite, apenas hasta los años 60 es cuando se permite, aunque bueno, se había experimentado, creo que empezando en los 40, los 50, sí, ya se habían hecho experimentos, pero es cuando la iglesia permite que se celebre la misa en el vernacular. Ahora sí ya saben cuál es el vernacular. Se cambia la orientación del sacerdote también, ¿verdad? Se simplifica. Hasta cierto punto también era necesario, porque como que se habían acumulado varias cosas, repeticiones. De cierta manera se busca simplificar un poco la liturgia, regresarla un poco al ideal original. Y de hecho esto del vernacular, eso es lo que hacía la iglesia antes. Se celebraba en el idioma que la gente hablaba. Eso de latín, como les dije, se cristaliza como postura defensiva ante los protestantes, porque no, los protestantes allá están haciendo sus cosas en el idioma vernacular, nosotros nos quedamos con el latín. Entonces, también el Concilio Vaticano II resulta en una apertura de la iglesia al mundo, ¿no? A un cierto diálogo, a no estar ya tan resguardada como había quedado la iglesia desde la Reforma Protestante. Entonces, hay decretos sobre el ecumenismo, ¿verdad? Sobre la postura de la iglesia con otras fes, con el judaísmo, con los musulmanes, de manera abierta, ¿no? Se hace también los documentos más importantes del Concilio Vaticano II son las 4 constituciones. La Constitución Dei Verbum, sobre la revelación divina, Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia, que es donde se reforma la liturgia, y se manda también a reformar la práctica, la celebración de los sacramentos. Ahí se da también una reforma. Se restaura también el proceso del catecumenado, el rica. Se había perdido esta práctica de la iglesia tan antigua. Lumen Gentium es la tercera constitución. Lumen Gentium, ajá. Luz de las naciones, luz de las gentes. Los documentos de la iglesia siguen la costumbre judía, toman el nombre de las primeras palabras del documento. Entonces, si tú ves el documento
original en latín, porque usualmente, bueno, al menos en aquel entonces, todavía le doy muchas veces, si tú lees el documento original en latín, abre con esas palabras: luz de las naciones, es la iglesia, bla, bla, bla. Entonces, de ahí toma, si se preguntan por qué se llama así esos documentos, son las primeras palabras del documento en latín. ¿Ok? Entonces, 4 son esas constituciones las más importantes. Están disponibles en línea, o las pueden comprar en el libro. Estúdienlas, ¿verdad? Son parte del legado de la iglesia y continúan siendo vigentes. Son los documentos más autoritativos en la iglesia. 4. Son 3. Les di 3. Les di Dei Verbum, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium y Lumen Gentium. No vayan a hacer como no vayan a hacer como el que decía, pues, ¿quién es esa Betty Cantú que siempre hablan? ¿Quién es esa tal Betty Cantú? ¿Cómo que Betty Cantú? Pues sí, que Concilio Vaticano II. Ahí está. Mira, aquí está este. Y el último, Gaudium et Spes.